A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Señores, lacera el alma nacional hasta lo más profundo de la conciencia de cada ser humano consciente lo acontecido con un héroe nacional, un hombre que se la jugó por un mejor destino para este país y lo hizo en más de una ocasión. ¿Y qué pasa? Que lo que sucedió con Claudio Camaño Grullón es imperdonable. No hay ningún tipo de excusa, porque precisamente él, como otros tantos, como diría el gran Urdaneta, luchó para que esto fuera diferente, no solo la suerte última que le tocó a él, sino tantísima otra cosa que uno ve que definitivamente no cambian. Este país es un verdadero caos en muchos sentidos. ¿Cómo es posible que una figura de la categoría de Claudio sufriera un accidente pero muy lamentable? Y ese país, ese sector por el cual él se la jugó en varias ocasiones, no pudo socorrerlo a tiempo, muy por el contrario, le cerraron la puerta de esos centros asistenciales privados. Y eso debe tener una sanción ejemplarizadora, porque a pesar de que los dueños de esos centros privados que dejan supermillonarios beneficios por el saqueo de la medicina, esos centros privados en su gran mayoría reciben un subsidio del Estado Dominicano, como por ejemplo Plaza de la Salud. Eso lo hizo el gobierno de Joaquín Balaguer para que sirviera a los pobres, a los menesterosos, a la gente que no tiene con qué auxiliarse en casos, por ejemplo, precisamente de situaciones de asistencia de salud. Y un grupo de vivos se ha adueñado de ese sitio y lo ha privatizado. ¿Cómo es posible que un local, una estructura clínica hecha con dinero del pueblo, le cobre a los pacientes, no importa su condición social? Si fue hecho y recibe una subvención de más de 30 millones de pesos cada mes, ese es un solo caso, el de la Plaza de la Salud, en el antiguo hipódromo Perla Antillana, ahí en el Ensanche de la Fe. Sino que, por ejemplo,
Si llega una persona a una situación de emergencia, en cualquier país civilizado del mundo, no este, se le presta asistencia. Y aquí debiera prestarse la asistencia, independientemente de todo, porque hay una ley que va en ese sentido. Y como si mucho más se trata, por ejemplo, de una figura pública que dure 5 horas él y con miembros de su familia, comenzando con su hijo, Claudio, que lleva el nombre de su padre, 5 horas de clínica en clínica dando vuelta y nadie lo recibe. Dicen los dueños de la Plaza de la Salud, no los herederos de Balaguer, pero en ese sentido son los verdaderos herederos, que no tenían cama. Pero señor, cuando hay una situación de emergencia, tan emergente como era esta, y tratándose de la situación de un paciente muy conocido, si la cama no la hay, se la inventan, como si fuera un hombre que llevara mucho cuarto en los bolsillos, o tuviera un prestante nombre, entre comillas, de esta sociedad. A ese sí le dan asistencia, a ese, si no hay una cama, se la inventan. ¿Y qué diría Claudio si hubiera sobrevivido a esta situación? Pensaría yo, que me la jugué en tantas oportunidades para uno ver una situación distinta, merecerme este destino. Yo que, por ejemplo, se fajó allá abajo en la Revolución del 65, junto a su primo hermano Francis Alberto Camaño de Ñón, y un gran grupo de muchachos civiles, de muchachos de la izquierda y de muchos militares constitucionalistas que precisamente se la jugaron toda, y 4.000 de ellos murieron para que cosas como la que le pasó a Claudio jamás pudieran pasarle siquiera por la mente a cualquier persona. Claudio no se merecía un destino tan triste así. Por eso digo que es una barbaridad, es un abuso. No puede pasar el gobierno esto por alto. Debe, es más, intervenir esos negocios. Porque de un pueblo no se puede abusar en ese sentido. Y en fin de cuentas, el verdadero responsable, el que tiene obligación de presionar para que la salud sea para todos, porque sin salud no hay nada, no hay gente, no hay país, no hay nada, es el propio Estado dominicano. Y eso centro de ahí porque la familia comenzó a visitar lugares y no hubo la manera de que lo recibieran. En un caso que se le prestó alguna asistencia, lo pusieron estable. Pero ¿qué sucede? Que si lo hubieran dejado ahí porque estaba estable, entonces no se muere. ¿Y qué pasó? Lo echaron a patada de ese sitio, a una figura como un héroe nacional, como Claudio Camaño. Y esos negocios, Sedimap, Plaza de la Salud, que fueron hechos con recursos del Estado, debieran estar ahora en el banquillo de los acusados. Y tanto la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, como el propio Colegio Médico Dominicano y la población en sentido general, como una sola voz, deben clamar porque esos negocios se han sometido a una regla rígida, porque basta ya de abuso contra pacientes. Así no fue el ideal, lo que se pensó, por lo que se luchó, por lo que el propio Claudio arriesgó su vida, y todo ello en el 65, en Playa Caracoles, y después en la tercera incursión
con el alma riestra, como se dice, que en la que participó Claudio, ahí en Nizaíto. En esa localidad también vino Hanle Hermann y vino Manfredo Casado Villar, un gran dirigente obrero, campesino, que a mí me tocó la suerte de sacarlo del país a través de la Embajada de México por una relación que teníamos ahí. Y después vino por Nizaíto, y de los 3 que vinieron por ahí, el único que murió fue él, porque se digregaron y los otros lograron por lo menos pasar la situación altamente extrema en que ellos vinieron solos, sin ningún respaldo y sin nada. Y sobrevivieron Hanle Hermann y el propio Claudio. Entonces, el gobierno tiene que ponerse la correa bien fuerte y los pantalones bien fuertes, bien apretados. Porque no es como dice, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Dueños de Clínicas. Esos negocios son una barbaridad. Están encareciendo, jugando con la suerte y con los bolsillos de todos y cada uno de los pacientes que va a cada uno de esos lugares. Y no es la primera vez. Eso ha acontecido en anteriores ocasiones. Pero vaya, Claudio, te tocó lamentablemente esa situación, pero destapaste una caja de Pandora de la que tu descendiente y el pueblo en sentido general te lo va a agradecer, porque a esa gente uno tiene que meterlo en cintura. Esa gente está acabando con la población. Por cualquier cita te cobran un dineral. Por cualquier medicina, y ellos están entonces en combinación con las empresas que venden los fármacos, porque le dan también su % por debajo. Hay uno de esos negocios, de los 5 negocios clínicos que visitó la familia Claudio, que ha sido adquirida por negociantes venezolanos que han salido huyendo de allá y se han instalado aquí y han adquirido una serie de negocios. Entonces, para que no tiene que ser un general que se case con la gloria, puede ser un civil como el presidente Danilo Medina Sánchez, que humanice, le diga a los dueños de clínica que el negocio no puede ir por ahí y que de ellos continuar, si no es que y debe ser así, que lo condenen en la justicia, que lo sienten en el banquillo de los acusados. Aquí por menos cosas que se han cerrado clínicas y clinicucha, porque una gente sufrió una laceración por aquí o se hizo un gesto por allá y quedó mal. Le cerraron la clínica. Pero eso es un pobre infeliz, esos son clinicuchas. Pero estos grandes negocios, como el caso de Sedimar, el caso de Plaza de la Salud, el caso Clínica Abreu, que también se ha mencionado, entre otros y otros, no. Hasta ahí llegamos. Claudio Camaño no se merecía un destino como ese, porque él se la jugó en el 65 y fue un comandante allá abajo, enfrentó la invasión norteamericana de 41,000 marines y después entonces vino con su primo, vino con los restantes 8 muchachos, eran 9 total en los guerrilleros, que llegaron por Playa Caracoles, y a mí como periodista me tocó la oportunidad de yo ser el primer periodista que llegara a ese lugar e informar sobre eso. En el curso de este programa, además de reiterar nuestra sensible queja, nuestro lamento, nuestro encono con relación a la actitud de esas clínicas que le negaron la asistencia a un patricio nacional. Después de todo esto, entonces, nosotros vamos a pasar una entrevista que hace un buen tiempo hicimos al gran Claudio Camaño Grullón. Y en la parte alta de este programa, entonces, ustedes verán en la propia voz de Claudio, y gracias al amigo y colega Carlos Julio Félix, que nos facilitó una parte del trabajo,
con relación a Claudio, narrando cómo fue Playa Caracoles, él en un bote reciente y explicando los pasos y todas esas cosas que dieron por allá. A nosotros nos tocó la oportunidad de que se nos incluyera en ese documental en base precisamente al testimonio de que fuimos el primer periodista, junto con dos fotógrafos, Martín Santo Fabián y Valentín Pérez Terrero, que participamos en los Pininos, por ahí por los Tramojos, Caracoles y todo el sur del país. Esto y mucho más, luego lo siguiente. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche, y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre, por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. Dominicana es más que playas o ríos, más que dunas o montañas. Es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría, porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano, que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Mi senador, legislador a tiempo completo. Vivir la experiencia de los últimos años en la República Dominicana obliga a plantearnos una visión de futuro. El país está llamado a producir profundas transformaciones en el orden social, en el orden económico, para satisfacer necesidades vitales de la mayoría de la población. El PLD ha cumplido una misión estelar y ha producido cambios sustanciales. Los que estamos comprometidos con seguir profundizando el cambio, tenemos que seguirlo haciendo desde el Congreso. A nosotros nos toca esa tarea y por eso quiero que nos acompañe en la tarea de repetir como senador de mi provincia de Espaillá. Yo cuento con ustedes, los nativos de mi provincia y los nativos del país, los que creen que es posible una República Dominicana mejor. Confío en ustedes. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella.
pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. An-Nur TV. Para el este, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, esperando por ti. Tu país que tiene todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber enroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. 7:15. Avanzando. Pedro, déjalo de la comida. Afirma la Iglesia Católica: delincuencia y criminalidad se apodera de la ciudad de Santo Domingo. Pero eso no da. Con el arroz a 25, el aceite a 80, el pollo a la libra a 65, la habichuela a 45. Espérate, Rosa, tú sabes cómo está la vaina y el sueldo no da. El colmado ya no me fía. Yo estoy tan desesperada. Debemos 3 meses de casa y el recibo de la luz llegó. Cálmate, mi amor. Esto tiene que cambiar. Danilo nos prometió que iba a bajar la comida y no cumplió. Ahora quiere reelegir la delincuencia. Eso nos da dura a nosotras las mujeres. Tengamos fe. Votemos por Luis Abinader. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Revolucionario Moderno. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy.
Sobre la traición de Camaño se ha debatido mucho y se usó mucho como arma política a lo interno y aún se usa en alguna medida. Yo recuerdo que una vez José Francisco Peña Gómez me escribió a Cuba, mandó la carta a mano con Iván Rondón, en el cual él me planteaba de que aclarara sobre la traición de Camaño que se manejaba, se debatía aquí. En este caso era Bosch que acusaba a Peña de haber sido traidor y él no se atrevía a enfrentarse a Bosch diciéndole que Bosch era traidor o había sido traidor. Se me mandó, me lo pidió a mí. Yo hice lo mejor que pude en ese momento para contestarle a Peña y no sé en qué forma usó él este asunto, pero se ha usado mucho lo de la traición. De hecho, no hay traición, no hay una traición específica en cuanto a nosotros se refiere, porque la traición conlleva una serie de engaños, ¿verdad? Y una serie de cosas. La traición, si la hubo, fue al pueblo dominicano. Y la persona que mintió de arriba abajo sobre nosotros aquí en Santo Domingo fue Juan Bosch y Gaviño, que primero negó rotundamente la llegada nuestra. Él no era nuestro vocero, pero bueno, al negar la llegada y decir que lo que estaba haciendo el régimen opresor de Balaguer era poniéndole un gancho a las personas para que se evidenciaran los revolucionarios y poder tomar, esto creó una gran confusión entre fuerzas que sí respondían, sí estaban organizadas alrededor de la figura de Camaño. Entonces, si hubo una traición, no fue a Camaño, sino fue una traición a este pueblo que tenía en Bosch a su máximo dirigente de la oposición, a Joaquín Balaguer, y el partido mayoritario también era quien lo presidía. Entonces, a ellos fue que le habló mentira. A este pueblo fue que le engañó, no fue a nosotros, ni fue a Camaño. Ya lo de Camaño y Bosch, su rompimiento y su enemistad se hace en Europa, dando Bosch en Europa y Camaño en Cuba. Porque hay algo que la gente no entiende y quiero que lo conozcan y lo vivo repitiendo, que los planes que Camaño llevó a cabo de manera tan pobre, digámoslo así, con nosotros, que éramos solamente 9, se inician con una entrevista que tiene Bosch con Camaño cuando termina aquí, en aquel momento de las elecciones que Bosch pierde de Balaguer en el año 66, él se traslada a Europa. Él se entrevista con Camaño y le plantea a Camaño, entre otras cosas, esto me lo narró Camaño a mí, sí, entre otras cosas, que Balaguer se iba a quedar en el poder mientras vida tuviera y que había que sacarlo con un movimiento político-militar. Él iba a ser el caudillo, el dirigente político y Camaño el dirigente militar de ese movimiento para sacar a Joaquín Balaguer del poder. Y quien hace los contactos y diseña la primera parte de todo este movimiento fue Bosch, no fue Camaño. Camaño lo secunda, Camaño tiene en Bosch a su líder político, Juan Bosch. Pero cuando Camaño se va a Cuba, a la primera parte de este plan, que Camaño fue a Cuba básicamente porque no tuvo los contactos. Primero los contactos los tenía Bosch con los cubanos. Entonces Camaño, que después tuvo contacto con los cubanos a través de Bosch, cuando va a Cuba, sus propios cuadros militares, los dos principales que eran Manuel Ramón Montes Arache y el que hoy fue teniente mayor general retirado, Héctor Lachapelle Díaz, son los dos personajes que Camaño tenía muchos militares alrededor, pero sobre todo esos dos. Tan pronto Camaño sale, estos tipos le dan la espalda y denuncian lo que Camaño va a hacer. De simple pasa la cosa. Y viaja, Héctor Lachapelle Díaz viaja aquí a Santo Domingo. Desde él estaba en un país cercano a Francia. Lachapelle fue el último tipo que vio a Camaño. Lachapelle fue que llevó a Camaño desde el sitio donde estaban, que era ese país cercano a Francia, que era en el norte francés. ¿Cómo se llama? Es pequeño. Bueno, él estaba en ese sitio y de ahí se trasladaron a París Camaño y Héctor Lachapelle Díaz. Dejó a Camaño en un sitio donde Camaño se disfrazó, se cambió de ropa y donde hizo contacto con los cuando lo estaban esperando y dice, fue a tomar un tren y salió definitivamente de Europa. O sea, mira la confianza de Camaño en Héctor Lachapelle. Entonces Héctor Lachapelle denuncia, él y Montes se ponen de acuerdo, lo que tengo entendido, pero él viaja aquí a Santo Domingo, Héctor Lachapelle Díaz, y lo reciben
el G2 de la Secretaría de las Fuerzas Armadas en el aeropuerto. Él se traslada y él contó todo lo que sabía sobre los planes de Camaño, a menos de 2 semanas de la desaparición de Camaño. Posiblemente esto hizo que Bosch se retirara, pienso yo, o podía tener otros planes que no tengo ninguna certeza de cuáles tenía, pero Bosch comenzó entonces también a retirarse, se llamó el escándalo de prisión de Camaño, y aquí se informó inmediatamente una de las personas más de adentro. Entonces las Fuerzas Armadas informaron a los Estados Unidos lo que estaba pasando, y en base a esto se crearon 2 cuerpos en República Dominicana. Uno fue los cazadores de montaña, lo de Constanza, en base a los datos que trajo Héctor Lachapelle Díaz, y el otro son las tropas especiales de la policía. Nacen de las informaciones que trae Héctor Lachapelle, de los planes que tenía Camaño, que él era parte de esos planes. Entonces Héctor de aquí, en vez de volver a Europa, lo mandan a México, y de México vino aquí a supervisar. En cierta medida lo tenían para que él hablara reafirmara lo que las informaciones que él daba. O sea, Héctor fue un verdadero traidor, un verdadero soplón, pues era parte de los planes de Camaño, un hombre de mucha confianza de Camaño, de manera tal que, y tengo los apuntes de Camaño, tengo copia de los apuntes de Camaño, cita y narra, no es una especie de diario, sino Camaño tomaba nota de muchas cosas, y pone a Lachapelle y a Montes Arache como ladrones y traidores, de su propia letra. El otro día yo planteé esto en público y se armó un revuelo muy grande, y amigos míos muy queridos que participamos en la guerra llamaron a mi casa, no hablaron conmigo felizmente, no son compadres míos, diciendo que estas son cosas muy duras, que yo no debo decirlas, que yo no debo plantearlas, porque esto, porque aquello, pero realmente traidores son traidores y ladrones son ladrones. Camaño no clasifica sino yo Camaño, me contó los detalles. Incluso Camaño trató en aquel momento, cuando se enteró lo que estaba pasando, de hacerlos ejecutar en el extranjero, que los cubanos se opusieron. No, ahora vamos a un escándalo con ellos, mejor que haya pasado esto al principio. Y eran sus hombres clave, su segundo era Montes Arache, Lachapelle andaba cerca por ahí en el tercer o cuarto lugar. Entonces estas cosas lamentablemente pasaron, yo las tengo todas bien vaciadas en unos libritos que estoy preparando. Entonces, hablando sobre traición, estos son los elementos más serios. Ahora bien, sobre esta gente que ustedes ven aquí en esta fotografía, en este caso aquí hay 23, nosotros llegamos a ser 36 el máximo en el campo, no sé lo que había en otra zona, sí. La mía había en la ciudad, en La Habana se entraban para trabajar en la ciudad. Esta gente no son traidores, fueron simplemente los que no vinieron con nosotros, personas que no tuvieron la interés moral ni la responsabilidad de llevar a cabo los planes que ellos mismos habían aceptado como tales, y al final se rajaron. No creo que haya ninguno que haya sido traidor, específicamente traidor, sino gente que se acobardó de alguna manera, se retiró, y hoy sí los veo que están haciendo algunos de ellos muchas declaraciones, páginas completas en los periódicos, sí. Los miro y me dan hasta pena. No tuvieron coraje para hacer la lucha que se habían comprometido con el pueblo dominicano, pero tampoco tienen dignidad para quedarse callados. Hablan muchísimas pleplas, sí. Los ves ahí que están saliendo contando las cosas como pasaban o no pasaban. No me refiero a Manuel Mato Moquete. Manuel Mato Moquete es una persona que fue un miembro del entrenamiento, se le mandó una misión y él infelizmente no pudo llevarla a cabo. Pero Mato Moquete no fue de lo que se mandó, de lo que se rajó, de lo que no tuvo, digamos, la dignidad, la moralidad de llevar a cabo compromiso que había hecho con el pueblo dominicano, sí, y con otros compañeros. Pero traición como tal, esa es la parte que le quiero plantear. Ahora, hay algo que hablamos ahorita fuera de cámara. La invasión, como usted llamó, la repatriación, como llaman otros, del 2 de febrero, terminó en una tragedia. Si el costo que tuvo esto para este pueblo, para los dominicanos, para nuestro pueblo, porque hombres como Lalane, como Camaño, como los que mueren ahí, no son hombres corrientes, se dan cada cierto tiempo en la vida de los pueblos. Y por lo menos la gente conoció a Camaño, la gente de hace 30 años conoció a Camaño bien, conoció cómo Camaño encarnó la dignidad y el coraje de la República Dominicana. Y por primera vez en la historia de las invasiones a América, los norteamericanos tuvieron que negociar con un pueblo. No fue aplastado como hicieron en Panamá, como lo hicieron nosotros en el 16, como hicieron en Grenada, como en otros sitios. Aquí hubo que negociar porque el coraje de este pueblo levantó la opinión mundial, y levantó el mundo y dio el mundo en 2 partes. Y al final se negoció, siempre haciéndonos trampa, engañándonos, pero negociamos así. Entonces Camaño se inmola en un
en una acción que no fuimos capaces de llevar a cabo. O sea, nosotros fuimos incapaces de llevar a cabo las acciones que nos habíamos propuesto. O sea, los principales responsables de esta tragedia fuimos nosotros mismos. Esa es la verdad. Sí. Pero ese costo tan alto, yo entiendo que si hoy estoy aquí hablando como estoy hablando, y ustedes también lo hacen muy a menudo, yo lo sigo, sí. Y podemos tener libertad de opinión, y tenemos otros espacios ya ganados y manejados que difícilmente nos los quita nadie. Salimos de una dictadura tremenda, que toda la gente joven no lo sabe. Nosotros salimos de una dictadura enorme, y el primer gobierno electo democráticamente de la historia dominicana fue el de Bosch, en el año 62. Y este gobierno, lamentablemente, fue derrocado a los 7 meses, y ahí comenzó un viacrucis que aún lo estamos padeciendo en alguna medida. Sí. Pero a pesar de todas esas pérdidas, todas esas tragedias, nosotros hemos avanzado. Y ese avance en el aspecto de aperturas democráticas se lo debemos a gente como Camaño, a gente como Amaury, a gente que dio su sangre. Y aunque parece, para muchas personas creen que eso fue inútil, no, son los ejemplos que tenemos. Miren, aquí no se da un golpe de Estado y no se va a dar más un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado Juan Bosch provocó luego una guerra civil y luego una ocupación de los Estados Unidos. Y las tropas que se prestaron, y le prestaron oído a los codiciosos civiles que manejaron y los lanzaron a dar el golpe de Estado a Bosch, jamás, por lo malo que se lo vieron, producto de ese golpe de Estado, venían los norteamericanos de nuevo a reestructurar todo su instrumento de dominio en Santo Domingo, en aquel entonces, jamás se le va a ocurrir a ellos meterse en un maldito golpe de Estado. Sí. Es una cosa terrible, son los golpes de Estado. ¿Cómo tú juzgas, Claudio, el papel del profesor Juan Bosch cuando se produce la llegada de ustedes? Porque, claro, se crea una situación un poco difícil. Bueno, yo no te aclaré eso ahora, yo estaba publicando algo de esto, que él confundió, sabiendo que éramos nosotros, porque fue el creador de los planes originales, que se habían cambiado mucho, que él planteó primero que no éramos nosotros, y esto creó, como le digo, yo supe después, que Piqui Lora, por ejemplo, llegó a acumular, en su casa acumularon medicamentos y armas, en su propia casa. En la zona de los Tres Brazos, que hoy es un pueblo, pero antes era una zona bastante remota, había hombres organizándose y reuniéndose ahí esperando. Es decir, el país comenzó a organizarse, y me han hablado, yo no le he dado mucho crédito, todavía no he llegado profundo, que hubo hasta una especie de levantamiento en algunas partes del país. Pero el hecho de que vos planteara eso permitió que no pasara nada en las ciudades, y toda la fuerza militar del Estado Dominicano que manejaba Balaguer lanzaron detrás de nosotros. Sí. Entonces llegamos en un momento dado a estar enfrentándonos más de 20.000 hombres. Nosotros éramos solamente 8 en la montaña. Sí. Porque no hubo nada que pasar en la ciudad. Y se hizo más que nada, predicándolo yo, por la confusión que vos creas de la misma gente que podía hacer esto, debido a esa negación de la presencia de Camaño en el país. Luego ya el Camaño muerto, ahí hay una infamia tremenda. La gente me dice que vos sos una persona que ya está fuera de este mundo, pero yo no hablo del sentido de la persona de vos, sino de sus hechos. Claro. Y él tiene que ser responsable, o por lo menos yo se lo denuncio y se lo echo en cara al país de estos hechos. Y eso está en los periódicos, está registrado, no es cosa que yo me invento. Después que él negó reiteradamente la presencia de Camaño, de nosotros en el país, cuando aparece el cadáver, y se le plantea a la prensa, mira, que ese es Camaño. No, ese no es Camaño, ese no es el Camaño, ese tipo lo mataron, murió fuera del país, lo mataron en Venezuela, lo conservaron en Panamá. Todavía la gente no se explica cuál fue la razón de vos para inventarse esa leyenda. Lo llevaron en Panamá y luego lo trajeron, lo pusieron en el Monte del Cadáver. Miren, ahí que está la parte infamante de este asunto, cómo engañan a nuestro pueblo. La cicatriz que tiene en el abdomen lo tiene hundido y tiene una cicatriz en el abdomen. O sea que era un cadáver embalsamado. Y Juan Bosch sabía porque, según Camaño me contó, ellos hicieron todos sus planes conspirativos dentro del mar Mediterráneo para evitar que lo oyeran, que lo siguieran con aparatos, ¿verdad?, de sonido, micrófono, y se iban al mar. Y Camaño tenía una herida que iba de aquí a acá, una herida, una cicatriz, producto de una exploración que se le hizo a Camaño cuando tenía más o menos como 28 años. Entonces usó esa cicatriz que él conocía como
para plantear que eso era un cadáver embalsamado. Sí. Y esto fue tan fuerte. Cuando yo llegué a México, me visitó inmediatamente la embajadora de Panamá, invitándome a que pasara a residir a Panamá. De Puerto Rico me invitaba a Torrijos. Me trajo un telegrama de Torrijos con invitación de que fuera a Panamá. Y entonces yo decía que no, que iba para Cuba, que le agradecía la invitación. Entonces no, pero el presidente o el jefe de Estado, que era Torrijos, tiene mucho interés que usted aclare la situación siguiente. O sea, Torrijos me pedía, a través de su embajadora, era una embajadora que tenía en México, que explicara, y a la prensa había más o menos algunos 500 periodistas en esos momentos, en el hotel, cuando sí, el mundo entero estaba pendiente de esa llegada, porque el primero que llegué a México, y como Camaño era tan famoso, iban a hablar con el primer fulano de que venía de la gente de Camaño. Sí. La ruta de Guadalupe hasta el centro del litoral sur dominicano, 800 millas náuticas, permanecía invariable hasta la segunda noche, cuando Galán Durán, estando de guardia, avistó dos luces. En la tarde del tercer día avistaron las hermosas islas de Beata y Altobelo, próximo a las hermosas costas de Pedernales, lo cual indicaba que la variación de la ruta la noche anterior que vieron las luces fue incorrecta. Y además se dio el caso de que el foque de tormenta, que debía estar a bordo del barco, no estaba, un foque de competencia. Nos hizo a nosotros luchar con el foque normal en contra de la tormenta, y eso nos dañó el foque, no abrió el foque, hubo que reparar. Nos tomó 3 días llegar. Retornaron hasta la bahía de Ocoa. Solo Caamaño y Lalane sabían que el desembarco sería en este lugar. A plena luz del día, pasaron cerca de Las Calderas, base principal de la Marina en esta región. Caamaño ordenó vestir ropa de combate y prepararse para abrir fuego en caso de que llegaran lanchas rápidas a investigar. Y nosotros íbamos a abordar el barco y a tomarlo. El barco, si se acercaba un barco. Esa fue la instrucción que nos dio a nosotros. Ese viernes, el Astro Rey se puso a las 6:15 de la tarde. Está llegando la hora para... Eberto Giordano Lalane José, Eugenio. 27 años, nativo de Samaná. Participó activamente en la lucha junto a Manolo Tavares en las Manaclas. En la Guerra de Abril perdió el antebrazo izquierdo y un ojo. El mejor ejemplo del tipo de combatiente al que aspiraba Caamaño. El segundo en mando del grupo guerrillero. Nacer en ti, obrero. Mario Nelson Galán Durán, Juan. 27 años, nativo de Jarabacoa. Soñaba con hacerse médico. Interrumpió sus estudios por el compromiso durante la guerra del 65. Maestro de escuela normal, tercer hombre en mando de la guerrilla. Cuando se fue a Cuba, dejó una carta a su madre en Jarabacoa en la que le contaba: si te dicen que los verdaderos revolucionarios no tienen buenos sentimientos, no lo creas. La hora. Juan Ramón Pallero Ulloa, Ismael. Apenas rebasaba la adolescencia, 24 años, nativo de Santiago, dirigente clubístico del Ensanche Bermúdez, fundador de la Unión de Estudiantes Revolucionarios en Santiago. Militó en el 14 de junio bajo el seudónimo de Ronnie. Sí, estudiantes. Claudio Antonio Caamaño Grullón, Sergio. 34 años, estudió ingeniería en la Universidad Estatal, cercano colaborador de Caamaño, primer teniente de la policía. Tuvo una participación muy activa al lado de su tío, el líder de la revolución, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Está llegando la hora. Ramón Euclides Holguín Marte, Braulio. Hijo de una familia campesina de San Francisco de Macorís, 26 años, miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Alcanzó el grado de bachiller y no pudo continuar sus estudios universitarios por sus limitaciones económicas. Está llegando la hora. Sí. Alfredo Pérez Vargas, Armando. Nació en Arroyo Toro, Bonao, 27 años. Tuvo que desempeñar varios oficios para ayudar a su madre. Esto lo llevó a engancharse a la Marina de Guerra. En esa institución lo sorprendieron los acontecimientos de abril. Lucía rudo y violento, pero era tierno. Esa cualidad la expresaba a través de la poesía. La hora está llegando. Carlos Toribio Peña Jaques, Felipe. Mocano, 37 años.
Durante la guerra fue el jefe del comando Gregorio Luperón, uno de los más importantes de la gesta, experto en asuntos de comunicaciones, técnico electromecánico. Sí, mi pueblo. Hamlet Alberto Germán Pérez, Freddy. Capitaleño, 39 años, militante del 14 de junio, instructor de la Academia 24 de abril, ingeniero civil, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, mi pueblo. Comandante Román. 40 años, líder de la gesta patria del 65, enfrentó al ejército más poderoso de la tierra. 27 letras, un nombre. Francisco Alberto Caamaño Deñó. De aquí es que parten ustedes entonces ya definitivamente a la guerrilla. A la guerrilla, sí, de este punto. Pero este es un punto histórico. Sí, como no, muy histórico. Ya. Radio 1000 informando. El más dinámico y completo resumen de noticias nacionales e internacionales, radioredactadas en nuestro departamento de prensa. Y aquí están las noticias. Del interior, protestas y detenciones en casi todo el país. Desde San Francisco de Macorís y Barahona se han reportado protestas durante gran parte del día. Y aquí en Santo Domingo, desde hace unos momentos, estudiantes de la universidad... En medio de la represión se abría el telón de una gran jornada de lucha en las montañas de Ocoa. Galán Durán y Holguín Marte fueron los primeros en descender del motovelero y después Claudio y Caamaño. El botecito de goma que Caamaño le encomendó a Hamlet comprar no tenía la capacidad requerida. Por eso tuvieron que desembarcar en dos grupos. En tierra, la primera orden de Caamaño fue explorar 100 metros a la izquierda y derecha y tomar posiciones. Mientras Toribio Peñajáquez debía volver al Blackjack en busca de los demás, pero jamás pudo orientarse para encontrar la embarcación. Transcurridas las horas, el grupo que estaba en el motovelero optó por salir al nado. Noto entre la espuma que viene saliendo una cabecita que viene, parecía un coco, pero luego vi que no era un coco, se movía no por la corriente de las olas, sino se movía por su propio impulso. Entonces pensé que era una persona, y aparece otra, y en eso yo el fusil le quito el seguro y me preparo para dispararle, creyendo que eran comandos de la Marina los que estaban desembarcando. Entonces me di cuenta que yo estaba casi al asesinar a mis compañeros. Y ha sido el susto más grande que me ha dado en mi vida hasta el día de hoy. Todos en tierra, Caamaño ordenó un último intento por encontrarse con Peñajáquez hasta la 1 de la madrugada, hora en que el solitario guerrillero llegaba a Santo Domingo con 2 misioneros secuestrados. A mí me llaman como a las 5 de la mañana, me llama Hilda, la esposa en ese entonces de Toribio Peñajáquez, y me dice: Linda, necesito verte porque llegaron unos paquetes. Hilda me dice: Sagrada, aquí está Toribio con Caamaño. Y cuando ella se encuentra con Toribio vestido de militar, con un GT arriba y con estos 2 misioneros, ella, bueno, no tengo que decir qué pasó ahí. El fuerte oleaje y la oscuridad había hecho que Peñajáquez perdiera el punto de referencia. Eso le dijo a su amigo el periodista Raúl Pérez Peña días después. Y hablamos con más de un periodista, por razones que yo ni me acuerdo alguna de ellas. Juan Bolívar fue el que dijo presente de inmediato. Última Hora publicó que este había ido a la redacción del vespertino. No fue así, sin embargo. No, la entrevista se hizo dentro del auto dando vueltas en la ciudad. Y la capital estaba militarizada. Varias veces nos encontramos con vehículos artillados, con ametralladoras arriba, que se cruzaban con nosotros en la calle. Yo andaba con el guerrillero que estaban buscando. El desembarco se produjo exactamente en el paraje La Boquita, entre Estebanía y Las Charcas. Caamaño ordenó a Hamlet escribir un mensaje para dejarlo en el Blackjack como elemento de propaganda bajo la firma del coronel de Abril. Peligro. Este barco contiene un alto volumen de explosivos que se desconectarán automáticamente a las 10 de la mañana. Coronel Caamaño. En la recta de Azua detuvieron un Chevrolet Impala modelo 58 y lo abordaron haciéndose pasar por militares. ¿Dónde toman el vehículo? Lo tomamos ahí, cerca del puente. ¿Qué tipo de vehículo? Era un Chevrolet negro, lo manejaba un señor que le dicen Pirrindingo, de apellido Sánchez. ¿Está vivo? No, él murió hace unos años. Entramos por aquí, esto era totalmente de noche. Casi de madrugada,
divisaron un camión en una vivienda donde iluminaba un fogón. Luis Eligio Piña se preparaba para viajar a las matas de Farfán, pero fue convencido de que debía colaborar con la supuesta misión militar. Me dice, ¿y quién es el chofer de ese camión? Digo, el chofer de ese camión soy yo y dueño. ¿Y qué te desea? Esto y esto, que antes le he hablado a 3 para que me hagan este servicio, que tengo que subir esas montañas por ahí con una gente. Digo, pues yo tengo otro aquí, lo voy a llevar. Y yo lo llevé. Lleno de emoción, 37 años después, Claudio recuerda detalles por la ruta del coronel. Y al pasar nosotros, parecía que era un sitio de donde habían prostitutas. Y estaban fajadas, un cabaret, y estaban fajadas bailando ahí. Y de lo que estaban bailando era un policía que tenía el kepi puesto así aquí atrás. Fajado. Nosotros al pasar nos reímos todos, viendo que el policía, 5 de la mañana, metido ahí. Una de las partes refrescantes en medio de la tensión. Sí, en medio de la tensión, sí. Esa luna que tú tienes, yo te la quisiera ver. Enséñame los cielitos, no me haga padecer. Enséñame el lunar para ver. Por la ruta de caracoles. Enséñame el lunar para ver. Enséñame el lunar que tienes tú. A las 4 de la mañana en el firme de la Loma abordaron este Land Rover conducido por Félix Matos. Uno a uno abordaron casi en marcha. Este agricultor recuerda que detuvo el jeep sin saber que los ocupantes eran guerrilleros. Yo soy conocido del jeep, del chofer, entonces me cayó en la ¿cómo es la escalerita? ¿Te ves? Y ahí no le voy a decir que se pare lo que se va a retirar. Entonces Camaño le dijo a usted que antes se quedó el hombre. Sí, ¿dónde se quedó el hombre? El Land Rover siguió ruta al cercado, mientras los 8 hombres armados se desviaron hacia el paraje La China. Aquí pararon para alquilar 2 mulas y obtener algunas provisiones. Mientras esperaban los animales gestionados por el alcalde, Caamaño ordenó a Claudio comprar golosinas para los niños y niñas del pobladito. Los niños que estaban en la escuela dijeron que había una patrulla, eso porque era un acontecimiento. 8 hombres armados que estuvieran en casa del alcalde. Entonces los niños, no sé por qué Jesús salieron de la escuela temprano, y fueron allá a hacernos coro. Entonces Camaño, como yo era el logístico y era que manejaba el dinero, me dijo, claro, es serio, llévalo. ¿Dónde hay una pulpería? Sí, hay una pulpería. Y llévalo ya para que le brinde a los demás, vinieron más. Fuimos a esa pulpería. Y en esa pulpería se acabó lo que había. Juan Calderón tenía 10 años. A sus 47 no puede separarse de los recuerdos. Y yo sí me acuerdo como ahora mismo cuando estaban los negocios aquí. Le echaron mano y los desocuparon todito y se lo dieron a los niños. Previo a tomar ruta hacia el cercado, por primera vez Caamaño se identificó como el coronel Román. Fue en este lugar donde una de las mulas al cuidado de Payero Ulloa se espantó y tomó río abajo con provisiones y equipos. Un campesino detuvo al mañoso animal y evitó que los guerrilleros lo perdieran casi todo. Pero estos incidentes quedaban borrados de inmediato. La lucha por el país era el objetivo y la concentración principal. 55 años era entonces el promedio de vida de los dominicanos. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Del lado de la guerrilla, Lalane fue herido de 2 balazos en el pie izquierdo. Rafael Reyes Querés del vespertino La Noticia cuenta que por orden de su jefe Silvio Erasme Peña había llegado bien temprano al lugar de la guerrilla y que por eso fue el primero en tener esta información. Yo llego al periódico y me dice el director del periódico, el colega Silvio Erasme Peña, me dice, prepárate, que llegó el hombre. Nos amenazaban, que había uno que decían, desde que ocurre lo que tenemos que fusilarlo a ellos. En esos momentos viene un helicóptero y yo comienzo a tomarle fotografía. Venía Osiris Perdón. Y entonces dijo uno, hirieron a uno de los guerrilleros. Entonces nosotros concluimos después en las horas siguientes que era a Lalane. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión,
Canal 19. Taiyu, alta tecnología para tu hogar. Mantiene tus ambientes confortables y con grandes ahorros. Conserva tus alimentos frescos y con mayores espacios. Te ayuda a prepararlos rápidos y sabrosos. Siempre pensando en ti. Somos La Calidad Radio Centro. ¿Cómo pedir por internet tu producto? De cualquier página de internet sin esperar mucho. Fácil. netpackexpress.com. Compra tu producto en cualquier página y nosotros lo traemos por ti. netpackexpress.com. Obtén tu paquete de la manera más fácil. netpackexpress.com. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, número 219, casi esquina Lincoln, sector La Esperilla. netpackexpress.com. Crece, crece tus ahorros y cada semana te premiamos. Crece, crece tus ahorros, en Banreservas estamos de aniversario. Por cada 500 pesos que aumentes en el promedio mensual de tu cuenta de ahorros Banreservas en pesos o en dólares, generas un boleto electrónico con el que puedes ser uno de los ganadores de premios semanales de 25,000 y premios mensuales de 300,000. Las cuentas de ahorro en dólares y ahorro más generan el doble de boletos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Soy el cambio, soy mi gente, soy Alexis. En mis hombros llevo el compromiso de lograr un amanecer de cambios para ti, María Trinidad Sánchez. De llevarte por senderos de salud, educación y prosperidad. Soy las calles de mi pueblo, porque aquí crecí, aquí me formé y te devolveré todo cuanto hiciste por mí. Soy el cambio, pues seré un senador de las calles, de los barrios, de todas las comunidades. Soy Alexis y de la mano contigo seré tu senador. Alexis Senador. Alexis Victoria Senador. PRM. Noroeste, ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, tu es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Por eso, esta es una empresa de alto prestigio. Yo espero en este año increíble. ¿Qué fue? Llegué tarde. Si me gana Loto, voy de robar la gallina en la oficina. Cuando menos lo esperas, ganas. Juega tu Loto de Leisa hoy. Leisa, tu única Loto. Mi senador, legislador a tiempo completo, trabajador incansable y dispuesto, siempre a servir a mi hermosa Espaillat. Mi senador, incomparable, leal, solidario, que con su entrega y su amor ha logrado engrandecer a toda mi región. Mi senador, quien con sus obras de bien social, en la salud y en la educación, ha puesto el alma y el corazón.
José Rafael Senador, trabajando por ti. Vota blanco por Danilo, que es arriba y a la izquierda. Vota blanco por Danilo, que es arriba y a la izquierda. Por más educación. Empleo y más empleo. Por la vivienda. Por más transporte. Tigre, arriba y a la izquierda. Voto PRD por Danilo. Danilo, 4 años más. Vota blanco por Danilo. Vota 1. Arriba y a la izquierda para mejorar lo bueno. Gobierno compartido. Usted está viendo